Buenas, hoy vamos a ver el tema de Classroom, una herramienta que se utiliza para poder diseñar clases virtuales y de esa manera tal vez tener una especie de un salón virtual. Entonces, ¿qué se necesita para esto? Una cuenta en Gmail y que también los que van a ser participantes de esto tengan una cuenta en Gmail para que puedan acceder a ello. Entonces comenzamos. Lo primero es acceder a tu cuenta de Gmail. Una vez que has accedido a la cuenta, vas a tener este entorno y luego buscamos en el botón de aplicaciones la herramienta o la aplicación Classroom. Muy bien, dentro de ello te mostrará un entorno, pero no necesariamente como estás viendo acá. Yo tengo ya varias clases diseñadas de hace mucho tiempo, entonces es muy probable que no te muestre de esta manera. Es muy probable que esté todo vacío y tenga un botón crear una clase nueva, algo así, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer es identificar primero las opciones que tiene, ¿sí? Es muy sencillo esto de diseñar una clase en Classroom. Entonces, lo primero que es, vamos a identificar esta parte de aquí. Están las partes principales donde es la clase, la clase principal donde están todas las clases. Calendario, si por ahí tienes algo tal vez programado, y aquí están todo lo que vienes publicando, ¿sí? Las tareas pendientes y todas las notificaciones. Muy bien, entonces eso es la parte de aquí. Y luego tenemos este botón, una especie de más, el signo más. Ahí es donde vamos a poder, unirnos a nuestra clase o diseñar la clase. Entonces hacemos clic aquí, listos. Entonces hay dos opciones: apuntarse a una clase y crear una clase. Si yo quiero apuntarme a una clase que por ahí otro docente o quiero llevar un curso virtual y alguien me ha invitado mediante esta plataforma, entonces tengo que hacer clic en apuntarme a una clase. Sus estudiantes tendrán que hacer clic ahí para que puedan apuntarse a la clase de ustedes. Y luego crear una clase. Esto es netamente ya para ustedes, ¿no? O sea, como maestro, entonces siempre ustedes tendrán que utilizar esta opción de aquí, crear una clase, para poder diseñar la clase. Entonces, clic en crear una clase. Esto netamente es para poder utilizar las herramientas de Google Suite, ¿no? Es para centros educativos y se puede validar, ¿no? Coordinar con los directivos y poder validar y tener ya en sí una especie de centro educativo virtual y contar con más herramientas y más opciones, ¿no? Si por ahí se puede gestionar, lo pueden hacer ustedes. Es interesante también esta parte de aquí. Entonces nos toca simplemente aceptar que hemos leído. Es netamente para ver la privacidad y seguridad de los que van a estar dentro de eso, ¿sí? Continuamos. Listos. El nombre de la clase. Entonces ustedes tienen que poner aquí el nombre de la clase de acuerdo a lo que van a impartir. Entonces yo voy a poner computación. Estas son opcionales, pero siempre es bueno poner estos datos. Vamos a poner que es la sección, digamos, A. La materia va a ser ofimática. Y la aula la vamos a poner 104. Muy bien, entonces de esa manera vendría la estructura de esta clase. Y clic en que cargue el entorno de la creación y ya está. Muy bien, una vez que se crea la clase, vamos a identificar las opciones y el entorno que tiene esto. Tablón. Aquí normalmente van a mostrarse todas las cosas que vas publicando, o que también los estudiantes que están en la clase inscritas puedan comentar o también publicar, ¿sí? Entonces esto es como las noticias de Facebook, ¿sí? En algunos casos de hecho que tal vez va a estar novedades o noticias en algunos de ellos, no necesariamente tablón, pero ya saben qué es eso, ¿sí? Siempre varía esto, en algunos se ve novedades, en algunos noticias. Muy bien, entonces eso es el tablón, netamente es para eso. La parte principal va a radicar acá en trabajo de clase. Y aquí es donde nos vamos a centrar ahora, ¿sí?
Aquí están los profesores y estudiantes. Aquí puedes tal vez invitar a un profesor de tu misma área y pueden los dos colaborativamente hacer o llevar esta clase. Y aquí están en la lista de los estudiantes que vas a invitar. Y eso también vamos a ver cómo invitar a una clase. Y aquí las calificaciones de esa clase. Muy bien, entonces nos vamos a centrar aquí. Vamos a primero crear un tema. Yo sugiero siempre que se crea un tema para mantener organizado la clase. Para que no esté todo en uno, sino esté organizado por temas. Entonces, clic en crear. Y aquí tenemos varias opciones o tipos de elementos que podemos crear. Tenemos tarea, tarea de cuestionario, pregunta, material y podemos reutilizar una publicación de otra clase. Sí, eso también nos da esa ventaja. Pero sugiero siempre antes crear un tema. ¿Sí? Los temas en cual yo puedo, digamos, dividir o organizar esta clase. Entonces, siempre sugiero eso. Hacemos clic en tema para crear los temas. Como el tema va a ser de ofimática, entonces voy a ponerlo aquí, por ejemplo, el primer tema, Microsoft Word. ¿Sí? Entonces eso será el primer tema. Y un tema más, Microsoft. Listos, entonces ya tengo dos temas. Vamos a suponer que mi clase va a estar organizado en esos dos temas. ¿Sí? Esto un tanto para mantener en orden y bien organizados los contenidos que voy a ir publicando. Entonces eso, sugiero siempre temas. Puedes tener 3 temas, 4 temas de acuerdo a la clase o la temática o el contenido que vas a impartir. ¿Sí? Eso. Muy bien, entonces una vez que se tengan los temas, ahora sí ya puedes publicar un material, un cuestionario, una pregunta, etcétera, o una tarea. Entonces siempre sugiero empezar publicando un material, ¿no? Para que un tanto sepan los estudiantes sobre qué se trata la clase. Entonces vamos a subir un material, es sencillo. Hacemos clic en material, se pone el título del material que es, ¿no? Entonces voy a poner aquí manual de Microsoft Word. La descripción es opcional y luego vamos a añadir una herramienta, en este caso, un documento, ya sea PDF, Word, un video, etcétera, ¿no? Entonces un archivo. Aquí en añadir vamos a ver las opciones. Puedo yo sacar ese documento, ese archivo de Google Drive, de un enlace externo desde mi computadora, o tal vez un video explicando de qué se trata el curso desde YouTube. En este caso, como es un manual, vamos a suponer que voy a subir desde mi computadora. Entonces hacemos clic aquí. Entonces seleccionamos el archivo de la computadora. De su computadora lo vamos a ver aquí. Manual de Word. Listos. Entonces este material lo vamos a subir a lo que estamos subiendo para ese tema, ¿sí? Entonces manual de Word. Listos. Entonces aquí en esta parte de aquí vamos a elegir la opción, ¿no? Para qué clase, ¿no? Si es que tenemos ya varias clases. Y también para quiénes, ¿no? Eso también es importante aquí. Cuando ya tienes ciertos estudiantes va a salir aquí una lista y puedes tal vez, ¿no? Para todos o para ciertos estudiantes. Y aquí el tema, lo que acabamos de crear, ¿no? En este caso será para Microsoft Word. Listos. Muy bien. Y ya está. Y aquí también algo interesante, tal vez si quieres programar qué fecha exactamente quieres que se publique, eso lo puedes hacer, ¿no? El 10 de abril, el 12, la hora, si deseas programar. Entonces la idea es que diseñes toda tu clase y luego programes, y luego el trabajo de publicarlo se encargará Classroom,
Entonces eso también es interesante. O si no, ya lo puedes publicar de forma directa, ¿ya? O también guardarlo como borrador, ¿sí? Entonces vamos a publicarlo por ahora. Y listos, ya está. Ese elemento se ha publicado aquí, ¿ve? Para Microsoft Word, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a crear otro elemento. Por ejemplo, esto de aquí es muy importante. Tarea. Una tarea que puedes tú evaluar. Entonces aquí vamos a poner diseñar un documento que contenga listo. Eso va a ser la tarea, diseñar un documento que contenga encabezados de página, ¿sí? Muy bien, aquí puedes poner las instrucciones, o si no también puedes subir un documento, ¿no? En el cual des todas las indicaciones detalladas de esta tarea, ¿sí? Correcto, o también un video tal vez explicando de esa tarea. Entonces puedes subir ya sea un archivo, un enlace, etcétera. Vamos a suponer que lo tengo aquí. Vamos a subir esto mismo, ya, pero ya saben que es una simulación. Subir. Listo. Entonces aquí también vamos a suponer que esto es la tarea, las indicaciones de esa tarea. Y lo interesante viene acá. Siempre es bueno. ¿Para quiénes? ¿Cuánto es el puntaje que le vas a agregar? Perdón, añadir. En este caso vamos a poner que es 20 el máximo. Hay una fecha de entrega. Eso también es lo interesante. Digamos que el 17 de abril es la fecha de entrega máxima. Hasta ahí es la entrega máxima. ¿Para quién? Para el tema de Microsoft Word. Listos. Y podemos ver aquí, por ejemplo, que tiene una guía de evaluación, ¿no? Esto recién se ha implementado. En las versiones anteriores no se contaba, ¿sí? Entonces, y eso es interesante. Es como una especie de hoja de evaluación, o los famosos criterios de evaluación, o rúbricas, ¿no? Entonces es una forma de poner aquí los criterios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para esta evaluación, vamos aquí, guía de evaluación, crear guía de evaluación, y aquí el título, por ejemplo, vamos a poner aquí entrega, ¿sí? Pueden poner a la descripción el puntaje y el título nivel, ejemplo, y aquí vamos a poner título entrega puntualidad, ¿sí? Y la descripción de ese nivel, ¿ya? Entonces eso, podemos añadir los criterios que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí otro criterio, vamos a poner, por ejemplo, redacción, le ponemos la descripción del criterio, los puntajes, en este caso vamos a ponerlo 1, el nivel, vamos a poner ortografía, y la descripción, ¿sí? Entonces se pueden añadir tantos criterios que ustedes tengan en relación a esa tarea o esa evaluación que van a publicar. Entonces, una vez que diseñan los criterios, guardar, ¿sí? Y esos criterios se van a mostrar en esta parte de aquí, y también el estudiante lo podrá visualizar cuando va a desarrollar esta tarea, ¿sí? Listo. Entonces vamos a ver aquí, podemos programar o crear la tarea también. Eso es interesante, ¿no? Entonces, si que deseo, puedo programar y crear tarea. Muy bien, entonces ya tengo dos elementos para mi curso, para el tema de Microsoft Word. Y lo mismo tendré que hacer con esto de aquí, y así. No puedo publicar tareas, materiales,
¿sí? Y también, por ejemplo, esto de aquí es interesante, preguntas y también tema de cuestionario, ¿sí? Entonces vamos a crear un tema de cuestionario para el tema de Microsoft Word. Igual, un título, poner aquí, por ejemplo, conceptos básicos, las instrucciones que ustedes crean conveniente, y aquí pueden añadir también un documento si es que lo crean conveniente para las indicaciones, ¿sí? Y aquí está lo importante, ¿no? Que vamos a crear ese cuestionario a partir de utilizando el formulario Google, ¿no? Entonces ya estoy aquí, se puede cambiar el título. Si es que han trabajado con un formulario Google, entonces pueden ya saber más o menos de qué se trata. Por ejemplo, podemos poner aquí cuestionario 1, la descripción del cuestionario, y aquí la primera pregunta, ¿no? Poner, por ejemplo, ¿qué es una celda en Excel? ¿Listos? Entonces aquí vamos a ver el tipo de preguntas. Por ejemplo, puede ser varias opciones, desplegable, etc. Entonces está bien ahí en opciones múltiples. Vamos a poner aquí un cuadrado, intersección de una columna con una fila, y aquí una columna, una fila. ¿Listos? Entonces eso vendrían a ser las opciones y esta es la pregunta, ¿ya? Si deseo puedo agregar otra pregunta haciendo clic aquí y listos. ¿Ya? Puedo añadir otra pregunta y también ponerle el tipo de respuesta. Puede ser corta, párrafo. Cuando es corta es para que pueda escribir ciertos textos limitados, párrafo más grandes, casillas, desplegables. Entonces eso va a variar de acuerdo al tipo de alternativas que quieras darle, ¿ya? Entonces una vez que ya has diseñado tu cuestionario, ¿sí? Simplemente haces ya está, estoy aquí y listo, ¿no? Y tal vez puedes enviar o obtener el enlace de envío, ¿sí? Muy bien, entonces esto ya se ha guardado, simplemente lo cerramos y ya está. Entonces ya tengo aquí mi cuestionario que está ya diseñado, ¿sí? Correcto, entonces eso simplemente el estudiante va a ver y lo tendrá que evaluar, o perdón, desarrollar. Muy bien, listos. Entonces eso lo vamos a poner el puntaje, ¿no? Eso es variable, pueden poner los puntajes que crean necesarios, fecha de entrega, agregarle para esto y aquí, eso también son de acuerdo a ustedes, y el tema, esto es para Microsoft Excel. Listos, y crear, lo vamos allá a publicar. Muy bien, entonces ya tenemos los elementos que vamos agregando para cada tema. Entonces, y por último, para Excel, para terminar en esta primera parte, vamos a agregar una pregunta. ¿Ya? Esto netamente va enfocado a preguntas directas, ¿no? Dos preguntas o una pregunta, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, listos. ¿Qué es una función? ¿Sí? Puedo aquí poner las instrucciones, añadir tal vez por ahí un documento que haga recordar al estudiante sobre este tema, ¿ya? O si no, también lo puedo dejar simplemente como esa pregunta, ¿sí? Acá me da la opción si deseo agregar, ¿no?, una respuesta múltiple o corta. Si es múltiple tendrá que agregar las opciones, y si es corta tendrá que el estudiante aquí redactar, ¿sí? Muy bien, entonces eso, ¿ya? Muy bien, y igual puedes programar, puedes poner los puntajes que creas
conveniente y agregarle un tema, en este caso es para Microsoft Excel. Y aquí para todos los estudiantes y preguntar. A ver, vamos a programar para que vean la diferencia, ¿correcto? Acá, perdón, fecha de límite, vamos a ver el 10 y vamos a programar. Programar que esto le hemos puesto el 10, entonces debe aparecer, digamos, 3 días antes, ¿no? Entonces el 7 está bien, listos. Programar y listo, entonces eso ya se ha programado. Miren la diferencia, ¿no? Está de color plomito porque todavía no está publicado, dice programado para mañana. Claro, entonces, listos. ¿Ve? Entonces, eso es interesante, estas herramientas que se tiene en Classroom y pueden utilizarlo de la mejor manera. Es una herramienta muy potente que pueden utilizar para desarrollar clases virtuales. ¿Sí? Entonces, en la segunda parte vamos a ver otros temas como hacer las invitaciones, mejorar el aspecto de nuestra clase, en nuestro Classroom, de nuestras clases, entre otros puntos. Bueno, entonces nos vemos en la segunda parte.